nuevo día en Saigón. Hoy vamos a salir a explorar los sabores de la gastronomía de esta ciudad. Que hay muchos realmente porque estamos en un país que se destaca por su buena comida, así que obviamente aquí desde Ho Chi Minh City vamos a recorrer las calles y a descubrir con qué nos puede sorprender hoy Vietnam. Bien, lo primero y principal va a ser cruzar la calle. Una vez que logremos eso, todo lo demás va a ser literalmente pan comido. Y encima está lloviendo, pero eso no nos va a impedir darlo todo en este video como siempre. Dije pan comido y mirá todos los panes que tengo atrás. No, es increíble porque acá hay como una buena cantidad de pastelitos. Son como croissant gigantes. Este tiene como unos peluches, mirá. Curioso, ¿no? Y hay unos hot dogs ya preparados. Acá hay un poco de toda la variedad, incluso hasta vienen como con crema pastelera. Claro, porque en Vietnam hay una fuerte tradición culinaria fusionada con la herencia francesa. Hay que tener en cuenta que estamos en el territorio que antiguamente se conocía como Indochina, que en alguna época fue colonia de Francia y por ende, cuando vivían acá los europeos, han dejado muchas de sus recetas, incluida la de la pastelería, que se replican en la actualidad con una fusión bastante interesante porque los ingredientes quizás sean distintos y obviamente la forma de consumirlo no es la misma. Se trata como del conocidísimo pan francés o baguette, se rellenan con paté, que es muy típico de Francia, a lo que se le suma un poco de mango, de salsa agridulce, de condimentos locales. Claramente es la fusión de dos culturas y tienen una manera muy propia y tradicional de prepararla, porque todo esto va mutando con el tiempo. No podemos pensar que la pastelería sigue siendo la misma de cuando esto era la Conchinchina, la colonia francesa. Y el resultado es maravilloso, una de las mejores gastronomías para mí del mundo. Bueno, hace como 20 minutos estamos en la esquina queriendo cruzar, no sé si vamos a poder, vienen de un lado, vienen del otro. Esto es el escenario habitual de Ho Chi Minh City, nada nuevo, chicos. Aquellos que nos conozcan, que hayan visto nuestros videos, incluso hayan visto el video de nuestra llegada a este país, saben que venimos lidiando con el tema de la calle, pero ya saben cómo somos. Nos gusta mucho el hecho de poder grabar vlogs callejeros, caminando, compartiendo un poco con ustedes la rutina cotidiana de diferentes partes del mundo, porque por un lado nos encontramos con el caos, con una ciudad que es incansable, está siempre activa, y por otro lado el trajín de tener que ir caminando, grabando y obviamente entendiendo lo que pasa, que a veces por lo general no lo entiendo. Sí, tratando de armar frases con sujeto y predicado. Que vos decís, dale Paula, pero hay tanto estímulo que yo a veces me saturo y como que quiero hablar y no me salen las palabras, se me traba. Pero bueno, sepan entendernos que estamos acá dándolo todo, laburando muchísimo para el canal y por supuesto disfrutando de este paraíso llamado Vietnam. Chicos, acá está lo que les comentamos. Miren, las baguettes que son de harina de arroz, si no me equivoco, y pueden venir rellenadas con un poco de todo. Esto vamos a pedirnos un banh mi. Sí, chao. Ok, chao. Mirá, ahí arriba tenés como todas las cosas que le podés poner. Ahorita, ¿qué pediste? Creo que elegimos sin saber, ¿no? Tengo la más puta idea, pedimos dos aparte. Por la duda, por si no nos gustaba, nos pedimos dos, pero mirá, ahí va. ¿Cómo te prepara? Le pone primero una mayonesa, les voy a ir contando. Ahí le pone el paté, que es lo que Paulita contaba recién, que es algo también parte de la tradición francesa. Y después le va a poner como diferentes verduritas y fiambres, incluido alguna carne, imagino, porque es lo que dice la foto, pero no estamos muy seguros de qué es lo que trae. Es un puestito en la calle. Ahí está poniendo pepino. Ah, porque no pueden faltar los encurtidos, lo que sería el pepinillo. ¿Qué es la cebolla? Ahí está el cilantro. Vamos a probar nuestro primer banh mi desde que llegamos a Vietnam y estamos en el medio de la calle. Este es un puestito que encontramos por acá. Incluso pasan todas las motos, los vehículos. Nos sorprendió, porque la verdad que nosotros venimos a probar obviamente la gastronomía local, pero también queremos que nos sorprenda la ciudad. Podemos ir a los lugares como que tienen mejor renombre o que están más posicionados dentro del marketing, pero también me parece que mucha de la gastronomía callejera se basa en instinto, de lo que uno observa y dice, che, acá veo que hay como un puestito, sentí la vibra con el vendedor, vamos a comprarle. Thank you, come on. Hay un montón de rincones en esta ciudad que son bien galardonados, incluso tienen premios internacionales. Incluso hay lugares donde dicen que vino Anthony Bourdain, el famoso chef que se hizo muy conocido por su programa de televisión. Imagino que esos deben estar buenísimos, obviamente, pero también me parece que Anthony Bourdain hay que caminar la calle, ¿no? Y ver con qué te encontrás, porque si vos vas caminando por la calle, probablemente
aparezca lo bueno. Mira, Paulita, te traje al río para poder comer el banh mi. Qué romántico que resultaste, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? El pan es como grandote, ¿viste? El pan es muy grandote y el condimento sabrá Dios, no sé, pues tenía muchas fetitas de cosas y le puso una de cada, o sea que debe ser un sabor mixto. Le habíamos pedido el famosísimo mixto. Hay que decir que me preguntó si lo quería con picante y le dije que sí. Y me puso un chile entero, o sea, lo metió ahí. ¡Tuc! Bueno, ok, vamos a ver si lo muerdo. Bueno, a ver, a la criatura esta. Lo que me gusta es que lo podés ir sacando de a poquito, ir mordiendo y casi comerlo por la calle, ¿no? Es como una comida muy típica y callejera. Todo se hace en la calle acá. Miren la esponjosidad del pan. Está bueno, ¿no? Miren esto. O sea, Está yo le metería fresco. un pedazo de milanesa a eso, pero... Con un pedazo de milanesa, esto debe ser un quilombo que debe haber, capaz, con milanesa de pollo. Habría que encontrarlo. Lo que pasa es que, como nosotros compramos en puestito de la calle, la barrera idiomática se pone difícil porque no tiene la traducción. Yo creo que tit es cerdo. Miren, mis aprendizajes son que bo es ternera, ga es pollo y tit es cerdo. Sí, y vía es birra. Y vía es birria. A ver, bueno, voy. Uno, ¿sí? Uy, buen pan, ¿eh? Pensé que capaz que estaba medio duro. Chupé el picante nada más. No. Es picantísimo, Como ¿no? que tiene muchos ingredientes y incluso ni siquiera me animaría a decir que es bien. Hay como fiambre, hay como una pelucita que yo creo que esta pelucita puede llegar a ser como pescado disecado. Es saladito. El sabor está riquísimo. No sé a qué sabe. Tiene como un jalapeño, tiene unos encurtidos, no sé si es como repollo, acá tiene un poquito de cilantro, por lo bajo tiene paté, por arriba tiene mayonesa, como para darle cierta humedad al pan, que como pueden observar, es del día, es fresquito, acá no me dieron un pan viejo, yo tenía un poco de miedo, cuando lo ves el pan, tiene una constructura un poco más gorda que cualquier otro pan y uno puede pensar que es un pan duro, viejo, pero la verdad que está bastante bien. No sé a qué sabe. Es muy difícil de explicar que tiene. Tiene un condimento que es típico de las preparaciones de Vietnam, que es el condimento que también lleva el caldo de carne que suelen preparar en casi todos lados, la comida típica del phobo. Pero en este caso viene acompañado como con un fiambre, ¿no? Y me parece que el dato está en los vegetales. Los vegetales le dan como el crunchy y lo fresco. Al mismo tiempo, la humedad del pincelado en los panes le da como también cierta esponjosidad. La verdad que está bueno el banh mi, ¿eh? Como que cuando te distraes te lo comiste todo. Bueno, no para de llover, miren cómo está cayendo agua. Pero siempre en Vietnam aparecen los cafecitos con esta cultura tan tradicional que tienen los bares de mirar a la calle. Me parece una propuesta re interesante y como muy bohemia. Este país tiene mucha bohemia, mucho arte, su propia forma de mirar y de contar las cosas. Como primera instancia lo que te sirven es como un jugo, ¿no? ¿Qué sería esto? A ver, o ya un les té voy a frío. No sé, tiene un colorcito así como medio... Esto ámbar. viene de gentileza, previo a que uno se tome la bebida que ordenó, pero... Qué rico, sí, es como un té, ¿sabes qué? Es como un té de flores para mí. Mirá qué O bueno. algo así. Este cafecito está muy rico, pero tengo que decir que es la primera vez que me pido un café caliente en Vietnam y el café frío es infinitamente más rico. Después vamos a tomar uno de frío entonces. Y es un café que tiene otro sabor. Tiene como un sabor más chocolatoso. Por momentos hasta pareciera que me estoy tomando una chocolatada. Creo que es como la especialidad moca. Pero así como viene sin azúcar, sin nada, tiene como un sabor bastante dulzón. Ahorita tremendo aguacero nos agarró. Terrible, ahora por suerte aflojó un poco, no dejó de llover, pero por suerte no está cayendo tan copioso como antes. Nos empapamos igual, o sea, por suerte y por no tanta suerte, estamos totalmente empapados, o sea. Pero como hace calor medio que nos jode, a ver, la diferencia es ínfima porque acá hay como 100% de humedad. Sí. O sea que o estás mojada de transpiración o porque te cayó el cielo encima. Al que le gusta el durazno se banca la pelusa, dice la frase, que cada uno la interpreta como quiere, ¿no? Es verdad que cuando estuvimos, hace como 6 años, vinimos en temporada seca y entonces no llovía tanto, pero cuando te agarraba el sol con la humedad te morías. O sea, yo he tenido bajada de presión caminando por la calle que casualmente solamente me salvaba un helado.
La temporada húmeda por lo general va entre mayo y septiembre, octubre. De lluvia. Claro, Humedad de bueno, todo sí, el año. humedad siempre, pero digamos así, temporada de monzones que le llaman, que son estas lluvias repentinas que cae muchísima agua y que básicamente nada, te la tenés que bancar, encima salimos sin paraguas, pero lo interesante, que es como dice Paulita, es que uno se refresca también con la lluvia porque hace tanto calor, hay que ponerle onda. Ahora, los amigos siempre están bien preparados, mirá, tienen todas las motos, acá el chubasquero atadito, cuando se larga el chaparrón lo sacan. Ingeniería vietnamita, acá hay una gotera, le pusieron una bolsita para que no derrame. No, si acá el invento y la genialidad está al caer. Si afuera llueve no nos hacemos problema porque siempre aparece algún food court, que es como estos espacios, mercados de comida, en donde hay diferentes puestos, cada uno tiene una variedad distinta de comidas, hay platos originales de la gastronomía vietnamita, también hay algunos platos de la gastronomía del sudeste de Asia. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Yo tengo hambre, Come on. Chicos, a ver qué es esto. Muy bueno. Creo que es un cerdito, muy bien adobado, lo que tiene es muy buen condimento, ¿no? Miren cómo preparan acá las berenjenas, acá también tienen las ribs de cerdo y estos son como unos pinchos de carne picada. Interesante mixtura de comida, ¿no? Es como que hay un poquito de todo. Okay. Mirá qué buena pinta que tienen estos pollos, los hacen acá como al espiedo rostizado, le ponen unas magias. Ahí el amigo le tira un poquito de fuego, mirá, ahí le va a dar fuego. Ahí está. Esto para mí es como estar en un parque de diversiones. Siento que todo es una atracción y me divierte, me gusta, me entusiasma. Mirá, Paulita, hay carne de todo. Esto es carne de ñandú y carne de... Lo que más me gusta es esta mesa de muchachos. Buen provecho. ¿Qué tal? Y ahí hay pato. Acá el famoso pato a la pequinesa. Los tienen ahí colgando. Es como un poco de todo. Y esto es como para hacer en caldito. Te preparan acá. Esto te elegís el pincho, lo grillan, lo ponen en la parrilla. Está bueno, Spring rolls. Estos también van rellenos y los tiran a la plancha. Ahí está, chicos. Nos pedimos 2 spring rolls para probar. Acá como los hacen son de cerdo, por lo que veo. Te los ponen ahí en la freidora. Vamos a ver qué tal. Acá le puedes agregar un montón de cositas, mirá. Bueno, ahora vamos a probar estos spring roll, rollitos primavera. Creo que los spring roll tienen cerdo, tienen zanahoria, tienen brotes de soja. Eso es lo que llego a ver. Además están envueltos en una masa muy fina, una lámina de harina de arroz que suele ser muy delicada al momento de prepararla. Vamos a probarlo, a ver. Esta salsita viene condimentada también con pimientos y con ajos, cebollitas. Y un poco de todo. A ver qué tal está. La masa es muy crujiente. Solamente la puedo comparar y es porque tengo una comparación. Como si fuese una masa filo frita. Es ese estilo, es una masa bien finita que cuando se hace frita pareciera como que tuviese capitas. Es crujiente por la fritura, pero aparte también por la propia consistencia de la lámina. Y además tiene como un sabor agridulce. La comida en Vietnam por lo general no tiene un solo sabor, sino que son varias microexplosiones del sabor en el paladar. ¿Cómo decirlo? Por momento uno puede llegar a percibir el sabor de lo fresco, de la verdura o del cerdito también bien marinado, pero también la textura crujiente y la salsa que es agridulce le da como otro concepto. Cada mordisco es muy diferente. Eso es lo más interesante. Aparte también nos vino acompañado con unos manicitos chiquitos fritos. Están buenos porque además de ser crujientes, combinan muy bien. Está muy bien relleno, Aparte no han escatimado en el relleno de esto. Que chorrea un poquito. Muy bueno. Estoy para uno de estos, Paulita, mirá. Unos yalombaos, unos baos de carne. Este querés vos, ¿no? Sí, o la yalombao me parece que son los clásicos, ¿no? Llegaron los baos. Son como unos dumplings. Tienen como un hervor. Me encantan. Miren la forma de la masa, qué linda. Es como una masita delicada. Vienen relleno con cerdito, creo. Vienen así como en un platito. Vienen muy humeantes. Vamos a mojarlo en la salsita de soja que nos han traído. Tengo un poco de miedo de que queme, porque la verdad que lo veo muy humeante. Y por general adentro queman, están hechos al vapor.
Se llaman yalombaos acá en Vietnam. Son como una masa de arroz, obviamente, ya lo venimos contando. Se cocina mucho con harina de arroz. Suelen tener una contextura blandita, muy parecido a los dumplings, si conocen, son las empanadillas tradicionales de China. También el relleno es muy sabroso porque viene con ese gustito del cerdo que es medio cítrico. Se cocina mucho también con eso y le echan a casi todas las carnes como para condimentarlas. Incluso las dejan marinadas y al hacerse al vapor todo se cuece con una temperatura pareja, haciendo que la carne no pierda jugosidad, y suelen ser muy sabrosas estas preparaciones porque acá las saben hacer obviamente, pero además porque son muy amistosas, son agradables al paladar. Cuando uno las come no parece tan raro, es como una empanadita. Lo lindo de estar en este food court es que como que para mí es un parque de diversiones, ¿no? Claro, y aparte podés ir comprándote más platitos. Nosotros terminamos 2 y vamos por más. One of these. Le pedimos noodles, 2 tipos diferentes de fideos, uno con beef y otro con chicken. Los amigos te hacen todo el show, se ponen a cocinar y tienen un arte, manejan el wok de una manera que te juro que me alucina. Son como el Messi del wok, ¿viste? Manejan todo con una suavidad, parece que nacieron con un instrumento de cocina en la mano. Bueno, son chefs, realmente. Sí, son chefs. Es como vos, que parece que naciste con una cámara en la mano. Bueno, podría decir. Lo que yo nací con mucha sed, me parece, porque acá me he pedido una cervecita, que esta es la Tiger, se consigue en varios países del sudeste asiático. Sí, esta es muy famosa. Hay algo que a mí me gusta mucho de la Tiger y es la iconografía, todo el marketing. Claro, es muy asiática Parece también. la más linda. A ver, vamos a brindar, Paulita, porque este video de comida merece un buen brindis. Por todos los amigos y amigas de Vuelta al Mundo que siempre nos acompañan en cada una de las aventuras, salud para todos ustedes. Viste que son más tranquilas acá las cervezas, son como más suaves, porque es como que la verdad que son ligeritas, hace calor, te las sirven bien frías, entonces es como que uno capaz que entra en el mood, sobre todo en estos ambientes que están relajados, hay buena comida y uno puede quedarse acá largas horas conversando, y estas cervecitas acompañan. De hecho, yo he visto a muchos vietnamitas que les encanta tomar cerveza y salir con los amigos, que se piden directamente el cajón, se piden un cajón entero, se lo ponen al lado de la mesa y van tomando. Obviamente hace calor y la cerveza se calienta, suelen pedirse hielo y toman la cerveza con hielo. Pero hay que tener cuidado, y beber con moderación. Uy, me vibra. ¿Dónde era el puesto? Me olvidé. Bueno, miren la cantidad de comida que nos han servido en estos 2 platos. Acá tenemos unos noodles fritos con pollo y muchas verduritas. Por el otro lado tenemos unos fideos un poquito más gruesos, ¿no? Que vienen con carnecita de ternera y también muchas verduritas. ¿Qué onda? Creo que, a ver, decime vos, porque yo entiendo que esto, la lima es para la La carne, lima es para tirarle, sí. y vos tenés Yo tengo como una salsita, ¿no? creo que es una salsita agridulce si no es un ketchup. Para el pollito y los fideos. Claro, sí. A ver, dale con magia. Todo viene con salsa de soja también. Hacerle una mezcla ahí furiosa y contundente. Algo bueno sale de todo esto. Es más como un condimento chino, si se quiere, ¿ven? El color de los fideos. Sí, puede Está ser. bien oscurito, pero así todo es muy agridulce, que es como la marca registrada de Vietnam. Me gusta que te hayas pedido los fideos que son más gruesitos porque absorben mucho más la salsa y tienen como un caldito aparte. No pica nada, lo cual me sorprende un poco. Yo le voy a tirar un poco de esto. Le voy a poner un poco de esto al pollo. No sé, capaz que estoy haciendo cualquiera, debería probarlo antes. Miren cómo han cortado el pollo, le han puesto unas buenas rodajas, pero no está desmenuzado. Y los fideos están hechos fritos, son estos fideos finitos, que la verdad que a mí me gustan porque tienen como una consistencia muy agradables también cuando uno los come. Miren lo que es esto, chicos. Se estiran mucho estos fideos porque son bastante larguitos y vienen hechos fritos, bien finitos. A ver, lo voy a probar así, solo el fideito con el caldo, con la salsa de soja, con la salsita de pescado también que le ponen. Tiene un sabor ahumado, porque claro, el wok larga calor y fuego para todos lados y es como que va entrando un poco, envuelve el fuego a lo que sería la olla y por lo general salen como con un saborcito medio a carbón, pareciera como si estuvieran carbonizados, pero no, están en su punto, solo que tienen ese sabor ahumado. La cervecita nos costó menos de $1 y el plato completo está saliendo cerca de los $3, así que la verdad que por $4 estamos comiendo una rica comida
con una cervecita, que no es poca cosa, en un lugar muy agradable. Tiene otro aspecto este mercado, es un mercado bastante tourist friendly, como para que vengan los occidentales y no sientan ese shock cultural que es inevitable que te pase porque estamos muy lejos de nuestros países, y la verdad que es una buena experiencia. Yo lo recomiendo si van a venir a Vietnam quizás por primera vez, es una buena aproximación a la cultura local. Bueno, ahora cómo sigue la cosa. Aprovechó la oportunidad, vio que había cuchillo, que había cucharita para cortarla y de repente se está armando su banquete, su postre. No me diga que es la roja, es la exclusive. Es la que no se consigue en todos lados. Es la exclusive. Es la porra exclusive, mírala. Obviamente en Vietnam se come mucho esto. Es muy típica. Le vamos a dar con la cuchara, ¿no? Ay, mirá lo que es esto. Una delicia, es gigante aparte. Ah, ok, vamos a volver o los vi. Chicos, nos vinieron a echar, nos dijeron que no se podía comer comida afuera, ¿vale? Sí, pero yo me vi 4 platos de acá adentro. No voy a ir porque me dijo que lo van a castigar a él, solamente porque es un trabajador. Digo que tan pronto esto es una obra de arte. Vamos a ver. Ey, nadie se hubiese esperado que nos echaran del lugar. Se echaron, nos siguieron al baño. Muy careta. Tampoco infringimos tanto la ley, fue tan solo una fruta. Por suerte la ciudad es muy grande y hay muchas más opciones gastronómicas, así que vamos a seguir nuestro recorrido, por supuesto, porque hay muchas más cosas por comer. Para cenar entramos en un restaurante tradicional de comida vietnamita para probar sabores bien locales y sobre todo bien cocinados. Es un restaurante que tiene como una ambientación bien preparada con muchos espacios entre rojos y verdes. Rojos por el color típico de la bandera de Vietnam, es uno de los colores que más se ven por las calles, y también verde por el combinado que hacen con las plantas, una decoración muy atractiva en una ciudad tan húmeda como Saigón. Para empezar nos trajeron una carta que tiene muchísima variedad de platos. Hay entradas, hay platos principales, hay platos con mucha elaboración y por supuesto los platos más tradicionales de la gastronomía vietnamita. Para comenzar nos trajeron unos clásicos tecitos de limón. Salud, vamos a brindar, vamos a tomar unos tecitos, que es algo muy típico también de la gastronomía acá, tomar las comidas con té, ¿no? Está riquísimo, muy refrescante. A ver qué onda, miren, viene preparado tipo cóctel con hielo, porque obviamente es frío, porque hace mucho calor y acá casi que no se toma el té caliente. Casi todo se toma frío, el té, el café, todo. Está bueno. La verdad que no es nada del otro mundo, tiene como un sabor bastante especial, me gustó. Bueno chicos, esta es la entradita. Nos vinieron como una especie de almohaditas, tenías razón al final. Son las almohaditas de pasta de arroz. Adentro vienen rellenas con cerdo marinado y setas, hongos. Mi reflejo sería capaz que como cortarlas antes de comerlas, pero eso es como un pecado mortal. Entiendo que la voy a tener que tomar a la almohadita y mojarla acá, porque me vino con una salsita. Claro, vino con una salsita que pareciera que tuviera como cebollita, es riquísima. Es zanahoria, algunos pimientos. Y vino también con esto que para mí es cerdito, que es algo que se usa mucho en el banh mi. Sí, como un fiambre, es un fiambre bastante tradicional. ¿O Miren. será de ternera? No, es un cerdo. Lo voy a mojar acá y voy a probar el fiambre primero. Chicos, quiero decirles que la comida vietnamita es de primer nivel mundial, mundial. Si vas a un lugar que cocinan bien, la comida típica de Vietnam tiene unas recetas muy originales y muy diferentes al resto de Asia. Es como un cerdo. ¿Está frío o está Está frío. Mojado es clave porque esta salsita es media como avinagrada. Y también tiene un poquito de picante, Yo quiero probar esto. Arriba tiene como un espolvoreado de... Uy, qué loco, ¿no? No sé cómo comer esto, boludo. Ah, esto es rarísimo. Es medio glutinoso, es como un arroz glutinoso, de esos que parecen una gelatina. ¿Está bueno o nos ensartamos? Vimos cualquier cosa. Pedimos cualquier cosa. Esto no sé qué carajo es, boludo. Pero está rico, es como Una pasta. Es como una gelatina. La textura es muy rara, como comer una gelatina, pero si le metes uno de estos, que viene como unos pedacitos de pan, viene como con unas tostaditas que le dan el crunchy, porque al morderlo, te digo, es como muy blandito. Es raro. Pará, pero ¿será que hay que...? Pará, ¿puede ser que haya que hacer así? Ah, es buena esa, Y Le así, tiramos un ¿ves poquito que de... este es el cerdo? Lo tenés que comer todo junto, me parece. Apa, mirá, ahí va. Lo metemos ahí. Pará, pero los dos al mismo tiempo no podemos.
No está mal, Lo más raro es como el encuentro con la textura. No es que tiene tanto sabor, está picantito, lo cual a mí me encanta. Y la clave está en combinar todos los ingredientes que tiene el plato. Como digo siempre, es cuando como se me empiezan a explotar las neuronas, porque es cuando mi cerebro empieza a descubrir sabores nuevos, texturas nuevas. Y lo más difícil para mí en el primer encuentro es acostumbrarse a todo eso, porque es como que se te presenta un escenario que es totalmente nuevo. Y eso es lo más loco de la experiencia, porque es como que es a nivel humano, ¿entendés? Te atraviesa. Bueno chicos, ahora sí, este es mi pho, el plato tradicional de Vietnam, que suele venir con unos brotes de sojas y unas hierbas. También acá tiene como unos condimentos para ponerle. Bueno, ya les he hablado de que el pho es el caldo tradicional de Vietnam. Son unos fideitos de arroz que suelen venir con un caldo, tiene también algunas hierbas y pedacitos de ternera. A esto se le echa mucho limón, se le pone brotes de soja. Los brotes de soja se hinchan con el agua, absorben un poco el caldo y quedan deliciosos. Está bueno, no estaba demasiado picante. Acá me trajeron como para ponerle un poco de ajo y además también unas hierbabuenas, que serían como unas mentas, pero muy típicas acá. Un chile, que se lo voy a poner, y tiene una salsita roja, que se lo voy a poner para mezclar. Por lo general la comida viene siempre condimentada, pero cuando te traen acá el aderezo aparte, te están dando un mensaje, te están diciendo, mándale un poquito más si te animás. ¿Por qué la vas a hacer sencilla si la puedes hacer bien? Está bárbaro, chicos, realmente el caldo es súper sabroso. Bueno, yo me pedí una sopa de cerdo hecho a la parrilla, miren. ¿Ven? Que viene así cortadito, bien finito, con unos noodles de huevo, que son más finitos que los tradicionales vietnamitas, pero también se come mucho. Y esto me vino acompañado de una salsita picante, que esto me parece que va a gusto. Yo por lo pronto voy a echarle bastante. También me dio la duda porque me vino acompañado de esta otra salsa, que le voy a... Sí, le voy a tirar un poquito también. A ver. El caldo ya está riquísimo. Es suavecito. A ver, voy a probar un poco los noodles. Estos fideitos son de huevo, que no se usan siempre los noodles de huevo. Tienen como algunas recetas específicas, se ve que esta es una. Y ahora es el momento del cerdito. Qué rico. Es un sabor tan asiático. El cerdito está hecho a la parrilla, tiene mucho sabor. Venimos un poquito medio mambiados con el tema del jet lag, que no sabemos en qué hora estamos, ni qué día es, ni si esto es una cena o es un desayuno. Pero lo delicioso que es este caldo, te vuelve el alma al cuerpo. ¿Vos creés que hay chicos que nos pueden estar mirando con los padres? Mi consejo, si hay chicos que nos están mirando, es que tomen la sopa. Así crecen fuertes. Bueno, hemos comido muy rico y nos llegó la cuenta, son 476.000 dongs. Y la verdad que comimos muy rico, de muy buen nivel la gastronomía, y estamos más que contentos porque salió una cena redonda. Yo estoy súper feliz. Me voy con el paladar ampliado, con todas las cosas que he probado. Un auténtico día de gastronomía vietnamita por la calle. No damos más, pero tenemos el corazón increíblemente contento porque la panza está explotada. Claro, sí, la panza no da más, pero bueno, vamos a seguir dándolo todo porque quedan unos cuantos videos por Vietnam, no se los pueden perder. Suscríbanse al canal, activen la campanita, así están atentos a todas las aventuras. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!